Buenas, en esta oportunidad por medio de esta presentación para la materia de métodos de recobro mejorado de hidrocarburos de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de Santander, se realiza un análisis del artículo de investigación llamado Geles de partículas preformadas resistentes a temperaturas ultra altas para una mejor recuperación de aceite, elaborado por Zulunke, Schumann, Brahim y Bey, miembros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri, Estados Unidos, presentado por los estudiantes Natalia Rodríguez Silva y Camilo José Gamarra Altaona. El tratamiento con gel es una de las técnicas mejoradas de recuperación de aceite más eficientes utilizadas para el control de conformidad. En los últimos años, los geles de partículas preformados conocidos como PPG han ganado atención para el control de conformidad y para reducir la producción de agua. Sin embargo, actualmente no hay productos disponibles para soportar condiciones de yacimiento con altas temperaturas, presiones y alta salinidad. El exceso de producción de agua es una preocupación importante para la mayoría de los yacimientos petrolíferos maduros en todo el mundo. El exceso de producción de agua reduce drásticamente la productividad de los pozos de petróleo, causa corrosión e incrustaciones, aumenta las preocupaciones e impactos ambientales y a veces puede provocar desafíos económicos severos, lo que resulta en el cierre de los pozos de producción. En el caso del tratamiento de gel in situ, los polímeros y reticulantes se inyectan simultáneamente a la formación, donde se forma el gel en condiciones de depósito y sellan estas zonas de robo de agua. A pesar de esto, los geles de reticulación in situ característicos pueden presentar inconvenientes para taponar estas zonas de robo, es decir, la falta de control sobre el tiempo de gelificación, incertidumbre de gelificación debido a la degradación por cizallamiento, fraccionamiento cromatográfico y la dilución. Los expertos e investigadores de la industria idearon una tecnología novedosa llamada geles de partículas preformadas. Los PPG son gránulos poliméricos tridimensionales secos reticulados que en contacto con o por la dispersión en agua de formación tienen la capacidad de hincharse de varios de veces su tamaño de partícula seca. Los PPG pueden ser sensibles a las condiciones físico-químicas de los reservorios como son el pH, iones multivalentes, la salinidad, la temperatura y la presión. La tecnología PPG fue novedosa en términos de abordar los problemas planteados por los tratamientos de gel in situ, incluido el sellado como daño a las zonas de baja permeabilidad. Como paquete de todo esto, los PPG evitan la segregación a través de problemas cromatográficos asociados a los geles in situ tradicionales. Los tratamientos con PPG son de interés porque tienen décadas de aplicación exitosa en el campo y son económicos, relativamente fáciles de sintetizar y manejar en campo. Se ha desarrollado los PPG estables a temperaturas ultra altas para depósitos con condiciones adversas. En este artículo se discute un enfoque sistemático para el desarrollo de una composición de hidrogel única basada en el fibrado de componentes poliméricos térmicamente estables. En la parte experimental, primero tenemos los materiales. Se usaron un iniciador de dicloruro de azobis y un monómero de estireno sulfanato de sodio. Se hicieron pasar monómeros de dimetilacrilamida o divinilbenceno a través de una columna de alumina básica antes de su uso. Se obtuvo argón de gas de ultra alta pureza al 99%. En la estabilidad térmica e hidrolítica del polímero, se prepararon soluciones acuosas de polímero disolviendo polidimetilsiloxano, poliacrilamida y estireno sulfanato de sodio en agua desionizada y se burbujeó bajo gas argón de pureza ultra alta. La concentración de polímeros en soluciones acuosas se ajustó para producir una viscosidad final en el rango de 5 a 10 centipoises. Las soluciones de polímeros se transfirieron a tubos de vidrio de alta presión bajo atmósfera de argón, se rociaron bajo argón y se sellaron. Todas estas muestras se envejecieron a temperaturas
de 80 y entre 100 o 150 grados Celsius y se realizaron mediciones periódicas de viscosidad a intervalos de tiempos variables. Luego tenemos la síntesis del hidrogel de partículas preformadas a altas temperaturas. Los hidrogeles se prepararon mediante la polimerización por radicales libres en solución acuosa usando un reactor de caldera cerrado. Después tenemos la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. El análisis espectroscópico se llevó a cabo en monómeros y geles de partículas preformadas. Las muestras de polímeros se secaron en una cámara de horno de vacío durante 2 días antes de la medición de los espectros. Para la cinética de hinchazón se realizó un sumergimiento de una muestra de hidrogel seca pesada en salmuera respectiva. Se estudió la cinética del cambio en volumen de los geles de partículas preformadas a altas temperaturas con respecto al tiempo hasta que se alcanzó la relación de hinchamiento de equilibrio. En los estudios reológicos, las mediciones de reología se realizaron utilizando un reómetro Heick Mars 3 con una geometría de placa paralela con un espacio de 1 milímetro. Todos los conjuntos de medidas reológicas se llevaron a cabo en condiciones de temperatura ambiente. Las pruebas de barrido de deformación se llevaron a cabo utilizando el modelo de experimento dependiente de la deformación por oscilación a una frecuencia fija de 1 Hz para determinar la región viscoelástica lineal sobre lo cual el módulo de almacenamiento es independiente de la amplitud de la deformación. En las pruebas de estabilidad térmica, las pruebas de termoestabilidad para los geles de partículas preformadas a altas temperaturas se realizaron en tubos de vidrio de alta presión con juntas tóricas resistentes a la temperatura. En la evolución de esta estabilidad térmica, el entorno libre de oxígeno es muy crítico, ya que puede provocar la degradación oxidativa del polímero. En el análisis de radiación magnética nuclear de estado sólido C, la retención de la firma química de los geles de partículas preformados a altas temperaturas después del envejecimiento se estudió con el análisis CPM-AS de estado sólido en un espectro Bruker Avance 3 de 400 MHz con una frecuencia de carbono de 100 MHz utilizando una sonda Bruker MAS de 7 mm a una velocidad de giro de ángulo mágico de 5 kHz con una supresión de protones de banda ancha y pulso de supresión total de bandas laterales giratorias. Para el análisis termogravimétrico, la estabilidad térmica de los geles de partículas preformados a altas temperaturas antes y después del envejecimiento a 150 grados Celsius en una solución de cloruro de potasio se utilizó un TGA bajo atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10 grados centígrados. Y en la caracterización morfológica, la microestructura de hidrogel se caracterizó utilizando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, un SEM. Los geles hinchados fueron la microestructura del hidrogel. Esta se caracterizó utilizando un microscopio electrónico de barrido de campo y los geles después fueron liofilizados a menos 50 grados centígrados y 30 por 10 a la menos 3 de presión milibares durante 48 horas para obtener aerogeles. Estos aerogeles liofilizados se sumergieron en nitrógeno líquido y se fracturaron cuidadosamente para obtener una buena sección transversal. Por último, la prueba de inyección de núcleo. Este experimento es el experimento de inundación del núcleo que se realiza para examinar la eficiencia y el taponamiento de los geles de las partículas preformadas a altas temperaturas de conductos de fracturas abiertas o espacios vacíos. Para la prueba se utilizó un núcleo de arenisca de 2 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de largo. Inicialmente, el núcleo se secó en un horno para eliminar cualquier agua residual
en el núcleo y luego el núcleo se aspiró al vacío durante 24 horas y se saturó con cloruro de sodio al 1%. En la parte de resultados y discusión se presenta la estabilidad térmica e hidrolítica del polímero. En este estudio se adoptó un enfoque sistemático para el desarrollo de hidrogeles térmicamente resistentes. Se estudiaron los polímeros disponibles comercialmente para determinar la estabilidad térmica e hidrolítica en soluciones acuosas a diferentes temperaturas. La poliacrilamida es un polímero ampliamente estudiado que se degrada fácilmente a temperaturas más altas. Se observó una pérdida de viscosidad del más del 85% durante 3 meses de tiempo de envejecimiento en agua a 130 grados centígrados. La pérdida de viscosidad de la solución se puede correlacionar con la pérdida de peso molecular debido a la degradación térmica aleatoria de las cadenas del polímero sobre la disminución de la viscosidad de la solución acuosa de PAM. Se debe a la degradación que se produce a través de dos mecanismos: la reacción de óxido-reducción, que causa la ruptura de los enlaces carbono-carbono en la cadena del polímero, y la reacción de hidrólisis con casi el 100% de grado de hidrólisis. La retención de viscosidad después de la exposición a condiciones de alta temperatura se atribuyó a la retención de peso molecular del polímero. Por lo tanto, la retención de viscosidad confirmó la integridad de la cadena principal de estos polímeros a temperatura y presión elevada, exhibiendo una estabilidad térmica e hidrolítica excepcional. En la síntesis del gel de partículas preformadas a altas temperaturas, se sintetizó por copolimerización de dimetilacetamida con estireno sulfonato de sodio y un reticulante covalente divinilbenceno térmicamente estable mediante un iniciador de tipo ASO. Para la cinética de hinchazón, se utilizaron partículas secas del gel de partículas preformadas a altas temperaturas con un tamaño de 1 a 2 milímetros para las mediciones de la cinética de hinchamiento. Los efectos de la salmuera de cloruro de sodio sobre la cinética de hinchamiento y la relación de hinchamiento de equilibrio se estudiaron a 23 grados centígrados. El recuadro muestra la cinética de hinchamiento del gel de partículas preformadas a altas temperaturas en las primeras 2 horas. Se observó que el grado de salinidad afecta el comportamiento cinético del hinchamiento. La salmuera de menor concentración que la de cloruro de sodio, al 1%, mostró una cinética de hinchamiento relativamente más rápida que una salmuera de mayor concentración, es decir, la del 20% de cloruro de sodio. En el caso de una solución de cloruro de sodio al 20%, se necesitaron 36 horas para alcanzar una relación de hinchamiento de equilibrio, mientras que una solución de 1% de cloruro de sodio se necesitaron solo 18 horas para lograr una relación de hinchamiento de equilibrio. La presión osmótica describe la fuerza de la interacción entre el polímero y el disolvente. El efecto de la temperatura sobre la cinética del hinchamiento del gel de partículas preformadas a altas temperaturas en una solución de cloruro de sodio al 1% a 23, 70 y 130 grados centígrados, se evaluó el aumento de la tasa de hinchamiento y la relación de hinchamiento de equilibrio con el aumento de la temperatura utilizado para los experimentos de hinchamiento. Para evaluar aún más el comportamiento de hinchamiento, se estudiaron las partículas secas del gel de partículas preformadas a altas temperaturas para determinar la relación de hinchamiento de equilibrio en salmueras de fuerza iónica fija en función del pH a 23 grados centígrados. Se utilizó una solución de cloruro de sodio al 1% y se ajustó el pH con soluciones diluidas en ácido clorhídrico y en hidróxido de sodio para preparar soluciones ácidas y básicas. En la gráfica demuestra que el cambio de pH no tiene efecto significativo en la relación de hinchamiento de equilibrio.
Además, estudiamos el efecto de los iones multivalentes sobre el comportamiento de hinchamiento del gel de partículas preformadas a altas temperaturas al hincharse en iones monovalentes y divalentes que contienen salmueras a 23 grados centígrados. Las medidas de reología. Las fuerzas de los geles de partículas preformadas a altas temperaturas son de gran importancia para su uso como agente de obstrucción para el control de conformidad, que es esencial para disminuir la heterogeneidad del yacimiento y aumentar la recuperación del petróleo. Se determinó la región viscoelástica lineal para establecer los parámetros de las mediciones. Se notó que había una desviación de la región lineal hasta el 10% de la deformación por cizallamiento y la frecuencia de 10 Hz. Esto confirmó que los parámetros elegidos de frecuencia de 1 Hz de deformación controlada del 1% son válidos para las mediciones del módulo de almacenamiento. Las partículas de geles preformadas a altas temperaturas secas con un tamaño de 0,85 a 1 milímetro con una relación de hinchamiento variable en salmuera de cloruro de sodio al 1% se estudiaron por las mediciones del módulo de almacenamiento, como se muestra en la siguiente figura. Con la relación de hinchamiento de 10 se obtuvo un módulo elástico de más de 3100 pascales, mientras se redujo a 900 pascales en una relación de hinchamiento de equilibrio de 35,5. En una relación de hinchamiento de equilibrio, las cadenas de la red de polímero están en su conformación completamente extendida, donde la concentración de polímero por unidad de volumen de hidrogel es más baja en comparación con los hidrogeles en relaciones de hinchamiento limitadas por más bajas, reduciendo así el módulo elástico en la relación de hinchamiento de equilibrio. Se analizan también las evaluaciones de estabilidad térmica. La estabilidad térmica del gel de partículas preformadas a altas temperaturas se evaluó durante más de 370 días en diferentes soluciones de salmuera a proporciones de hinchamiento variables. El cambio de la relación de hinchamiento se controló periódicamente y se anotó cualquier observación del comportamiento de histéresis o signo visual de degradación. En la gráfica se representa el porcentaje de retención del volumen de hidrogel en función del tiempo de exposición en diferentes composiciones de salmuera. Los geles de partículas preformadas a altas temperaturas son estables sin cambios en el volumen inicial de hidrogel durante más de 370 días a 150 grados centígrados para la salmuera del cloruro de sodio al 1%, con una relación de hinchamiento de 10 y una relación de hinchamiento en equilibrio medio. A relaciones de hinchamiento más altas, es decir, la relación de hinchamiento y equilibrio, y exceso de salmuera, los geles son estables durante más de 370 días con menos del 5% de cambio en volumen, que puede atribuirse al agua superficial. El gel de partículas preformadas a altas temperaturas envejecidos se recuperaron de los tubos de presión después de 12 meses y no se mostraron signos de degradación. La integridad, la forma, el tamaño y los bordes de las partículas de la gel se mantuvieron durante 12 meses de envejecimiento a 150 grados centígrados en diferentes soluciones de salmuera en todas las proporciones de hinchamiento. En la gráfica se muestra la apariencia de partículas de gel hinchadas antes y después del envejecimiento a 150 grados centígrados y se confirmó que la integridad estructural de las partículas de gel se retuvo durante el envejecimiento térmico. La evaluación del producto se realizó de manera similar a la discutida anteriormente, con mediciones periódicas de cambio de volumen y la verificación de signos visuales de degradación. El gel de partículas preformadas a altas temperaturas mostró una estabilidad frente a la salmuera de cloruro de potasio
al 2% y a 150 grados centígrados de temperatura, durante más de 18 meses sin signos de degradación o sinéresis como se muestra en la figura. El cambio de color de los geles puede atribuirse a una cantidad residual de oxígeno en los tubos de vidrio que causa oxidación térmica oxidativa o fugas por degradación del sello. A pesar de que se utilizaron juntas tóricas resistentes al vapor, se observó cierta degradación en los tiempos de exposición más prolongados. Las pruebas bajo exposición al oxígeno replicaron el cambio de color. Muchos polímeros sufren cambios significativos cuando se exponen al calor, oxígeno y agua. Los mecanismos de deterioro de la degradación térmica, o sea, cuando el calor es la fuerza impulsora, son diferentes de la degradación térmica e hidrolítica, cuando hay calor y agua, de los polímeros, así como la presencia de oxígeno tiene una fuerte influencia química sobre los mecanismos de degradación. Cada fenómeno puede ser bastante diferente, teniendo sus propios significados con respecto a la información que uno intenta inferir de estos análisis. De estado sólido de espectros de RMNC mostró que la muestra envejecida de los geles de partículas preformados a altas temperaturas tenía una composición idéntica a las muestras de los otros geles de partículas preformadas a altas temperaturas sin envejecer iniciales y representa todas las señales esperadas de los espectros de control, lo que es más importante, ninguna duda adicional. El resultado confirmó que la composición de los geles de partículas preformados a altas temperaturas se mantuvo estable y sin cambios tras el envejecimiento a 150 grados centígrados y conservó su estructura química. Para demostrar aún más la integridad estructural del gel y la estabilidad después del envejecimiento a una temperatura más alta, se realizaron estudios morfológicos de la estructura de la celda del gel utilizando análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM). Se adquirieron imágenes SEM también de la muestra de los geles de partículas preformadas a altas temperaturas envejecidas durante 6 y 12 meses y se compararon con los anteriores geles del envejecimiento, como se pueden ver en la siguiente figura. Para la prueba de inundación del núcleo, representa 3 regiones de tipos de procesos de inundación por inyección realizados para evaluar la eficiencia de taponamiento de los geles de partículas preformadas a altas temperaturas en salmuera de cloruro de sodio al 1% con una relación de hinchamiento de 10. En primer lugar, el núcleo fracturado se inundó con cloruro de sodio al 1% para determinar la permeabilidad de la fractura abierta antes del tratamiento de gel. El gradiente de presión resultante fue bajo debido a la alta conductividad de la fractura. Los geles hinchados se colocaron luego dentro de la fractura a un caudal de inyección constante de 0.5 centímetros cúbicos sobre minutos. El gradiente de presión durante la inyección de los geles aumentó continuamente a medida que las partículas de gel se transportaban y empaquetaban en la fractura. Una vez que las partículas de gel se extruyeron del efluente, el gradiente de presión descendió de 180 psi hasta alcanzar un gradiente de presión estabilizado de 90 psi. Antes de llevar a cabo un proceso de posinyección de agua, los tubos conectados al soporte del núcleo se limpiaron mientras se mantenía el núcleo fracturado con el gel empaquetado bajo una presión de confinamiento de 700 psi. Se aplicaron 4 caudales de inyección diferentes durante la segunda inundación, entre 0.1 y 1, para investigar la eficacia del gel empaquetado en la fractura. El gradiente de presión aumentó, lo que indica que la resistencia de los geles al agua de persecución hasta que la penetración del agua se produjo a 60 psi sobre pie. El caudal de inyección se mantuvo hasta que el gradiente de presión se estabilizó en 33.4 psi por pie y después el caudal de inyección se incrementó de nuevo a 0.5 centímetros sobre minutos, aumentando la presión de aún más y se estabilizó en 47.6 psi sobre pie. El gradiente de presión
siguió estable, demostrando una mayor resistencia a la inundación del agua ejercida por el gel empaquetado. Sin embargo, cuando los caudales de inyección aumentaron a 0.5 y 1 centímetros cúbicos sobre minuto, no se observaron cambios en los gradientes de presión estabilizados y permaneció estable en 48.5 psi sobre pi, lo que probablemente indica que el agua de persecución creó un camino a través del alrededor del gel empaquetado y el núcleo fracturado se retiró luego del soporte del núcleo para inspeccionar el estado del gel empaquetado dentro del fracturado, como se puede ver en la siguiente figura, y el gel se ve adherido a la superficie del núcleo de la fractura, lo que confirma que los geles de partículas preformadas a altas temperaturas adheridos a la superficie redujo la permeabilidad del núcleo de la fractura abierta. Para finalizar, en las conclusiones, se sintetizaron composiciones robustas de hidrogel resistentes a temperaturas ultra altas a partir de monómeros con un reticulante después de un proceso de cribado de polímeros. El uso de reticulante térmicamente estable ayudó además a generar reticulaciones covalentes estables dentro del hidrogel, haciéndolo fuerte y químicamente estable. Se estudió el efecto de diferentes parámetros como la salinidad, temperatura, pH y tipo de iones sobre el comportamiento y hinchamiento del gel de partículas preformadas a altas temperaturas robustos. El gel de partículas preformadas a altas temperaturas mostró una relación de hinchamiento en volumen de equilibrio de más de 30 veces para una variedad de condiciones de salmuera, incluidos los iones divalentes. Este tiene características de excelente estabilidad a altas temperaturas de 150 grados centígrados durante más de 18 meses, lo que lo convierte en un candidato para resolver problemas de control de conformidad en reservorios de alta salinidad y alta temperatura. La composición de este fue estable en estructura química, estructura de celda mecánica, propiedad térmica y propiedad de hinchamiento según lo medido por el equipo 3C de estado sólido. Estos resultados pueden ampliar aún más a través de una serie de pruebas de inundación del núcleo utilizando diferentes modelos de fracturas y conductos para ver cómo la tecnología como proceso puede diseñarse mejor para proporcionar control de conformidad del agua en depósitos de alta temperatura y alta salinidad. Los hidrogeles descritos aquí potencialmente abren una vía para explorar aplicaciones interesantes como recubrimientos de hidrogel en dispositivos biomédicos que requieren material estable de esterilización con vapor, aplicaciones electroquímicas y otras aplicaciones de la ingeniería. Estas fueron algunas fuentes utilizadas para la realización de esta presentación. Gracias por su atención.